¿Qué tal? Mi nombre es Luis David Juárez Gómez y soy cursante y alumno de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, perteneciente a la Universidad Juárez del estado de Durango. Y en este pequeño video trataré de explicarles o definirles ciertos conceptos o definiciones, a su vez resumir ciertas palabras clave o cualquier cosa que he visto a través de estas últimas clases de la materia de bioquímica. Y pues estas serían mis definiciones o conceptos. El primer tema del cual les hablaré es qué es una sustancia viva. Iré desglosando poco a poco, empezando por qué es una sustancia viva. Es todo aquello que cumple un proceso, pero antes de, es todo aquello que está compuesto de elementos químicos, tales como los bioelementos, que estos se unen para formar biomoléculas. Y esto se puede dividir en dos grupos: las sustancias orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas podrían ser tales como el agua, los sales, las minerales, y los orgánicos podríamos definirlos como los glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Y pues como ya les dije, toda aquella sustancia viva es aquella que cumple un proceso, tales como los seres humanos, que tenemos la función de nacer, crecer, comer, reproducirnos y morir, o existir en pocas palabras. Pero ¿cómo diferenciamos una sustancia viva de una no viva? Pues una no viva se le puede definir con palabras más científicas: algo inanimado o inerte, que no tiene movimiento, solamente cumple con un ciclo. Por ejemplo, podrían ser diferentes componentes de un biosistema, como el agua, las rocas, la arena, las algas, algo que cumple con una función de llenar un biosistema. Y pues los seres humanos, a diferencia, cumplimos con un proceso, tales como dije: nacer, morir, comer, etc. Esto podría ser también las aves, los peces, los animales o nosotros los seres humanos. Eso, en pocos rasgos, podríamos definirlo como una sustancia viva y diferenciarla de una no viva, pero que igual integran el biosistema que componemos los seres humanos. El siguiente tema sería la bioquímica estática. A pocos rasgos logré entender o captar que es todo aquel elemento que está dentro de un organismo, que lo compone, en pocas palabras, o todo aquello que está dentro de lo que ha creado el hombre, tales como cosméticos o en la nutrición, componentes en la comida, en el agua, en diferentes sustancias. Por ejemplo, como ya dije, los cosméticos, fertilizantes, medicamentos, todo aquello que tiene un componente dentro de un organismo. Eso lo podría decir yo que es la bioquímica estática, aquel componente dentro de un organismo o sustancia. El siguiente tema va ligado al anterior, que es la bioquímica estática. Ahora será la bioquímica dinámica, que va relacionado, pero es todo lo contrario. Como explicamos, la bioquímica estática es toda aquella sustancia que está dentro de un componente de un organismo. Y la bioquímica dinámica es todo aquel componente o sustancia que está en constante movimiento o transforma a la materia. Podríamos meter aquí, para ejemplificar, el estado o el ciclo del agua, que pasa de la humedad al agua, al sólido como la nieve, y se evapora nuevamente, y así sucesivamente. O podríamos meter el concepto de que la materia no se destruye, solo se transforma, como el proceso del agua. Y pues es todo aquello que provoca una reacción química en una sustancia o en un organismo. Esto a grandes rasgos pues sería lo que es la bioquímica dinámica, todo aquello que está en constante movimiento o altera una reacción química en un organismo. El siguiente tema o concepto sería la bioquímica funcional. No logré entender mucho sobre este tema, pero con lo que me logré quedar es el cómo se compone el cuerpo del ser humano, los componentes que hay dentro de este, y que a su vez el cómo se desembocan las enfermedades físico-patológicas, como podría ser el estudio de los tejidos o alguna enfermedad, del cómo se da y el porqué de estas enfermedades. El siguiente tema sería qué es
la temperatura corporal y la temperatura basal. ¿Y cuál es la diferencia o algún ejemplo? Pues la temperatura corporal basal es toda aquella que tenemos cuando estamos en reposo, cuando nos acabamos de despertar o cuando estamos relajados en nuestra casa haciendo una actividad que nos requiere mucho esfuerzo. Y nuestra temperatura corporal es aquella cuando ya entramos en una actividad después de correr. Después de correr, hacer ejercicio o simplemente trabajar, es aquella que después de que termina tu día es diferente a la basal, que es cuando ya no estás en reposo, sino ya realizaste alguna actividad. Y esta cambia y puede variar. Hay diferentes rangos para determinar cuál es el rango normal de cada una de estas temperaturas, de la basal y de la corporal. El siguiente tema o concepto sería lo que es la velocidad de reacción en la bioquímica. Sobre lo que logré quedarme de este tema es que una velocidad de reacción no es más que aquel estímulo que tenemos ante cierta reacción química. Por ejemplo, como cuando nos quemamos y dejamos mucho tiempo el dedo al principio no nos va a doler, pero ya después de cierto tiempo nuestro cuerpo empieza a dar indicaciones de que lo quitemos, si no esto nos podría lastimar. O por ejemplo, una reacción química sería cuando hace falta de alimento o falta de agua en nuestro cuerpo, nos empieza a dar ciertos indicios como cuando nos empieza a gruñir el estómago o empezamos a tener la boca seca y empezamos a sentir sedientos. Esto nos hace que tener una reacción química al necesitar esta sustancia. Y pues por ejemplo en los atletas sería un golpe de azúcar o un golpe de una sustancia energética, esto para que nos active a tener una reacción y tener mayor energía al realizar una actividad o un deporte. Por ejemplo, en atletismo, antes podría ser tomar una bebida energetizante o algo para activarnos y tener un mayor rendimiento al hacer la actividad. Y pues esto sería algo de lo que me quedé con la velocidad de reacción. Es todo aquello a lo que nosotros reaccionamos y tiene que haber un estímulo. El siguiente tema sería la ley de acción de masas que va ligado a la velocidad de reacción. Esta teoría fue propuesta por el científico Gilbert Iwach, que fue en 1867, que establece que para que haya una reacción química, como habíamos dicho anteriormente, tiene la proporción o componente de este químico o esta reacción debe de ser suficientemente fuerte para que haya una reacción química, para que haya pues un estímulo como lo había dicho en la velocidad de reacción. Y pues eso es lo que podría ser la ley de acción de masas, que para que haya una reacción necesita haber un fuerte estimulante, un fuerte componente químico para que pueda haber una reacción química en nuestro cuerpo o en cualquier cosa. Y por último, explicaré un poco sobre con lo que más me gustó sobre el tema de la sangre, que es la regulación del pH en la sangre. Por ejemplo, que la regulación del pH adecuadamente se traduce a un mayor rendimiento deportivo y a una mayor recuperación después de cada entrenamiento. Esto nos va a ayudar a ir agarrando un ritmo mayor en cada entrenamiento y rendir mejor y pues a su vez estar descansados. También la alimentación influye mucho en un buen rendimiento deportivo de un atleta, ya sea en cualquier deporte en general. Un pH adecuadamente regulado siempre significará un mayor rendimiento en cualquier deporte. Y esto creo que es muy útil para nosotros como futuros docentes o igual practicantes de algún deporte. Nos sirve mucho tener eso en mente y no solo hacer las cosas sin conciencia y pues tener conciencia de que eso también influye, un pH adecuadamente regulado. Y pues esto fue un poco de lo que he visto con lo que me he quedado. Es muy poco a mi opinión, pero es una cierta base sobre cada tema, no estar completamente en blanco. Y pues esto fue con lo que me quedé de estos temas que he visto durante las últimas clases de la materia de bioquímica. Y pues nada, muchas gracias.